La habitación encantada. De Edgar Wallace. ¿Cree usted en el espiritismo, señor Gillette? El inspector John Gillette frunció el ceño con una expresión interrogante, observando atentamente a la joven sentada frente a él. Cuando un agente de Scotland Yard recibe a un periodista, no espera ser interrogado sobre sus aficiones. Y aunque el espiritismo, en efecto, era una de ellas, no esperaba que fuese algo conocido por la prensa. Verá, interrumpió Elsa Martin con entusiasmo. Estoy siguiendo un caso de asesinato para el periódico. Al editor no le gustó demasiado la idea, ya que, hasta el momento, mi trabajo consistía en escribir artículos agradables y ligeros, sobre lo que Lady Tal se puso en el baile de Devonshire House y cosas por el estilo. Pero yo insistí. John Gillette disimuló una sonrisa, aunque era un hombre adusto, que rara vez sentía ganas de sonreír. Pero Elsa era joven y guapa, muy diferente a cualquier periodista que hubiera visto jamás. ¿Cómo sabía que me interesaban los fantasmas?, preguntó. Según las pruebas que usted presentó en el caso Marriott, hace algunos años. Estaban entre los recortes de prensa de la biblioteca. El inspector detective John Gillette no era un hombre fácil de entrevistar. Muy pocos, aparte de los funcionarios de la jefatura de policía, que se ponían en contacto con él por motivos laborales, conocían sus métodos de investigación o los logros de su carrera. Su nombre rara vez aparecía en la prensa, pues era un hombre de oficina y consultor, más que un investigador criminal. ¿Espiritismo?, repitió lentamente. Bueno, a su pregunta de si creo en él, mi respuesta es sí y no. Ciertos fenómenos son inexplicables. El instinto animal, por ejemplo. He visto perros frenéticos de miedo, horas antes de un terremoto. De hecho, he visto a mi viejo terrier temblar de miedo, 3 horas antes de que se recibiera una alerta de redada. Nadie puede dar a esto una explicación. Es tan difícil de explicar como las manifestaciones espirituales. Hay algo extraño que escapa a nuestro entendimiento, sin duda, y los médiums lo sienten. Aunque muchos de ellos sean unos farsantes. Pero, ¿por qué le interesa tanto? No parece un tema muy normal, para que una joven periodista lo discuta con un policía. ¿Cuál es la artimaña detrás de su pregunta? Elsa sonrió. ¿Ha oído hablar alguna vez del señor Jean Bonnet?, preguntó. El inspector frunció el ceño. ¿Bonnet? ¿Se refiere al corredor de bolsa? Elsa asintió. De ese hablo, en efecto. Es millonario, y tiene una finca enorme y laberíntica, Tatton Corners, cerca de Reading. Gillette se apartó de la mesa, y volvió a fruncir el ceño. Un ruso murió allí el otro día. Sí, lo recuerdo. Así que ese es el caso sobre el que va a escribir. ¿Sabe cuáles fueron las circunstancias de la muerte? No salieron todos los detalles en los periódicos, aunque la verdad es un caso que no me interesaba demasiado. Sí, ya veo, dijo la chica con una leve sonrisa. De lo contrario, no preguntaría por qué quiero saber algo sobre espiritismo. El ruso se llamaba Dmitri Nikoli, un financiero asociado con el señor Bonnet. Nikoli, que vivía en París, parece haber sido un hombre solitario y muy reservado. No tenía parientes ni muchos amigos, y ciertamente nadie que gozara de su confianza. Tenía cierta inclinación por el lado más turbio de las finanzas, y sin duda, durante la guerra se involucró en un par de empresas dudosas que le reportaron enormes ganancias. Hace unas 4 semanas, Nikoli llegó a Londres, y a un amigo que visitó allí, le confió que estaba involucrado en una transacción con el señor Bonnet, que le reportaría millones. Nunca habló de la naturaleza de la transacción, y al día siguiente partió hacia Tatton Corners, donde fue recibido por el señor Bonnet. Pasó una semana allí,
hablando de negocios. El señor Bonnet dice que se trataba de la salida a bolsa de una empresa de perlas cultivadas a gran escala. En cualquier caso, Nicoli regresó a París al final de la semana. Regresó a Tatton Corners a principios de la semana pasada y a petición suya, lo metieron en lo que los sirvientes de la mansión llaman la habitación encantada. ¿La habitación encantada?, repitió Gillette. Claro, ya recuerdo. Salió un titular al respecto en su periódico. Elsa asintió. Al parecer, una de las habitaciones, y curiosamente, es una de las más nuevas del ala más moderna de la casa, está supuestamente embrujada. El señor Bonnet, que a pesar de ser un hombre de negocios pragmático, estudia espiritismo, le contó a nuestro reportero que ha visto figuras oscuras ir y venir por el pasillo, e incluso atravesar la puerta cerrada de la habitación. Nunca antes había mencionado este hecho, por miedo a asustar a los sirvientes. La mañana después del regreso de Nicoli a Tatton Corners, lo encontraron muerto en su cama, con aspecto de haber sido estrangulado, aunque no presentaba ninguna marca en el cuerpo. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre un misterioso francés, o al menos sobre un hombre de aspecto extranjero, que había llegado a la zona al mismo tiempo que Nicoli. Ese hombre se alojaba en la pequeña posada del pueblo, y pasaba las noches vagando por el campo. El jardinero del señor Bonnet lo vio en los terrenos de Tatton Corners. John Gillette tamborileaba con sus dedos sobre la mesa, en un gesto de impaciencia. Pensará que estamos dormidos en Scotland Yard, pero lo había olvidado por completo. Ahora lo recuerdo. Pero la policía local no pudo aportar más información sobre lo sucedido. ¿Podría este extranjero haber entrado en la habitación donde dormía Nicoli, a través de la ventana? Elsa negó con la cabeza. He visto los planos de la casa. Esa ala es de construcción reciente, y es casi imposible que alguien haya entrado en la habitación sin dejar rastro. ¿Y el misterioso francés? Ha desaparecido por completo. Dio el nombre de Binot. Y ahora viene la parte más sorprendente de la historia. El señor Bonnet mandó llamar ayer a uno de nuestros reporteros, y le dijo que había tenido comunicación con el difunto, quien se le apareció esa noche junto a su cama, con la noticia de que Binot era el asesino. Vaya, gruñó el detective, recostándose en su silla. Eso me suena a un trastorno digestivo, agravado por un ataque de nervios. Yo no me lo tomaría demasiado en serio, señorita Martin. ¿Y su editor, está interesado? No mucho, dijo la chica, pero se me ocurrió que podría haber una historia más importante detrás de todo esto. El inspector detective John Gillette permaneció en silencio un rato, absorto en sus propios pensamientos. Me gustaría ver esa habitación encantada, dijo finalmente. Y a ella se le iluminaron los ojos. Ya me lo imaginaba, dijo Elsa. Verá, señor Gillette, la teoría de los espíritus no me impresiona demasiado, si bien no puedo evitar sentir que hay algo un tanto inquietante en todo el asunto. Pero estoy segura de que también hay algo científico detrás. Y la ciencia me apasiona. El detective observó el rostro ilusionado de la joven y sintió compasión por ella. Había algo muy ingenuo y atractivo en su juventud, algo que despertó en él una emoción que jamás había experimentado. En resumen, ¿en qué consiste la propuesta?, preguntó. Elsa dudó antes de responder. Pensaba hacerlo yo misma, pero luego me asusté un poco y me di cuenta de que el trabajo de detective no es tan fácil como parece. Pensé en ir a Tatton Corners, fingiendo ser compatriota del señor Nicoli, una sobrina interesada en su destino. Dicen que el señor Bonnet es muy amable y nada desconfiado. Y cuando se haya aprovechado de la inocencia de Bonnet y haya conseguido entrar en su casa, entonces, ¿qué?, preguntó Gillette con un brillo en los ojos.
Elsa hizo una mueca. No lo sé, dijo vagamente. Supongo que habría que pedir permiso para dormir en la habitación encantada. Ahora fue el inspector Gillette quien dudó. En realidad, no le interesaba un misterio periodístico, que probablemente no tenía nada de misterioso. Pero lo que verdaderamente le interesaba, y mucho, era Elsa Martin. Odio ayudar a la prensa, dijo, pero iré con usted, aunque tengo la incómoda sensación de estar haciendo el ridículo. No creo que nadie le invite a quedarse en Tatton Corners, y probablemente no debería dejarla aunque lo hicieran. Es una aventura descabellada, y me arriesgo a un posible despido por ayudarla. Pero aún así, me ayudará, dijo Elsa, con una radiante sonrisa. Soplaba un viento gélido y se percibía olor a nieve en el aire cuando llegaron a Tatton Corners. Disfrazados de rusos, llevaban abrigos y gorros de piel. El señor Bonnet, un hombre delgado y de aspecto melancólico, jugaba al billar en su salón, cuando el mayordomo los condujo hasta él. El rostro delgado, de aspecto casi ascético del financiero, con su frente amplia y sus cejas rectas y grises, captó la atención del detective. Era el rostro de un soñador, de un espiritualista, más que el del financiero más astuto del país. El señor Bonnet escuchó en silencio, con actitud comprensiva, mientras la muchacha, con una elocuencia que asombró a Gillette, explicaba el motivo de la visita. ¿Un pariente de Nicoli? ¿Y dice que quiere ver el lugar donde murió? Preguntó el señor Bonnet con gravedad. Elsa asintió. Por supuesto, haría cualquier cosa por un pariente de mi pobre amigo Nicoli, dijo el señor Bonnet, con un leve suspiro, aunque me entristece incluso hablar de la tragedia. ¿Quizás el señor? Miró al inspector con curiosidad. Gillette. John Gillette, contestó este, y el señor Bonnet hizo una reverencia. Al principio, temía que fueran periodistas, aunque ahora ya no me sorprende, dijo el financiero, mientras los guiaba fuera de la habitación, hacia el frío jardín. Parece que he vivido rodeado de policías y periodistas toda mi vida. Tatton Corners era una granja del siglo XVI, a la que su propietario había añadido algunas modificaciones poco acertadas, ninguna de las cuales contribuía a mejorarla desde el punto de vista estético. El ala nueva era de ladrillo rojo, y se había hecho un intento poco convincente de mantener la estructura en armonía con el resto del edificio. Esa es la ventana de la habitación en la que murió el pobre Nicoli, dijo el señor Bonnet, señalando una ventana oscura en la fachada. Gillette levantó la vista, y vio una ventana ancha, con un marco superior añadido, de unos 30 centímetros, una jardinera, y algo más, que no supo identificar. ¿Qué es ese cuadrado rojo que hay debajo de la ventana? Preguntó. Eso es un ventilador, respondió el señor Bonnet. Hice construir el ala nueva, siguiendo los más estrictos principios de higiene, e instalé estos ventiladores patentados en todas las habitaciones. Ahí hay otro, como podrá observar, añadió, señalando otra ventana. Los condujo por los jardines, que debían de ser preciosos en verano, y durante todo el recorrido, la mirada de Gillette parecía no apartarse de la casa. Veo que está usted priorizando lo utilitario a costa de la buena arquitectura, dijo riendo. Y señaló un gran tanque rojo, que Elsa había confundido con una torreta. Esperaba que nadie se diera cuenta, dijo el melancólico señor Bonnet. Aquí, el suministro de agua es insuficiente y tendemos a quedarnos sin ella durante el verano. Por eso almaceno el agua de lluvia, y a esa altura conseguimos la presión suficiente para que llegue a la parte más alejada del terreno. Entraron en la casa, y el señor Bonnet los condujo a la habitación encantada. Esta se encontraba al final de un pasillo, en el que se abrían dos puertas, que según les indicó el anfitrión, daban a las habitaciones de invitados.
La puerta de la habitación que les interesaba estaba sin llave, y Bonnet la abrió de par en par. El detective vio un dormitorio de lo más común, cómodamente amueblado. Junto a la cama, en un rincón, había un tocador, un escritorio, 2 o 3 sillas y una pequeña pero elegante alfombra persa sobre el suelo pulido. Ahí, como ve, está el otro lado del ventilador, dijo el señor Bonnet, señalando la rejilla de la pared. Es curioso que esta habitación esté embrujada, porque a mí siempre me ha gustado bastante. Sonrió con tristeza. Quería que fuera mi despacho, pero nunca logré trabajar en ella. Probé con todo tipo de iluminación. Señaló la lámpara de techo, un poco ostentosa, para una habitación tan corriente. Primero intenté iluminarla desde las paredes, luego desde el techo, después probé con lámparas de mano, pero nunca conseguí concentrarme para trabajar aquí, así que la convertí en una habitación de invitados. A veces, algo me tienta a subir, o solía tentarme, se estremeció, hasta que esta horrible tragedia me quitó las ganas de pasar las tardes aquí. Distraídamente, John Gillette tanteó los interruptores eléctricos plateados, situados cerca de la puerta. De repente, la luz brilló en el techo. Giró otro interruptor, pero no se encendió ninguna otra luz. La lámpara de pared no funciona. Voy a mandarla a reparar, dijo el señor Bonnet. No quiero hacer ningún cambio en esta habitación, después de que mi pobre amigo Nicoli. Se interrumpió, y apartó la mirada. Elsa Martin se vio conducida al pasillo, y luego al vestíbulo, y por un instante se sintió desesperada. Había venido decidida a pasar la noche allí, pero la ausencia de sirvientas, así como el hecho de que su anfitrión no la hubiera invitado, hacían que el plan pareciera descabellado, tan descabellado como Gillette lo consideró desde el principio. El señor Bonnet los acompañó hasta el coche que esperaba fuera. Tenía la esperanza, dijo, de que ustedes se hubieran quedado a pasar la noche. Me siento muy solo aquí, la mitad de mis sirvientes se han marchado, y los nuevos ya están aterrorizados. El detective, con un pie en el escalón, se giró, y miró a Elsa pensativo. Luego, se volvió hacia el señor Bonnet, y dijo: no sería ninguna molestia pasar una noche en esta encantadora casa. Y el hotel no parece muy acogedor. Quizás nosotros podamos exorcizar el fantasma. Elsa vaciló. Por un instante, el valor la abandonó. La aventura había perdido parte de su atractivo. Pero un vistazo al rostro de Gillette la convenció. Enviaré al chofer de vuelta al hotel, a buscar nuestras maletas, dijo Gillette. Le agradezco que nos propusiera usted quedarnos, señor Bonnet. Por supuesto, preferimos quedarnos aquí, y no en ese frío hotel. Por cierto, ¿está construyendo un jardín de rocas, señor Bonnet? Sí, dijo el otro sorprendido. ¿Por qué? Vi un montón de mármol roto en la parte trasera de la casa, dijo el detective. Pero, ¿por qué los jardines de rocas no pueden tener grava, en vez de guijarros de mármol, desagradablemente afilados y puntiagudos? Solo Dios lo sabe. El señor Bonnet y sus invitados entraron de nuevo en la casa, y tras la cena se instalaron en la sala de estar, y estuvieron hablando de jardines y jardinería. La velada pasó tan rápido, que Elsa se sorprendió al descubrir que eran las 11. Me temo que tendrá que alojarse en el ala encantada, señor Gillette, dijo el señor Bonnet, sonriendo por primera vez. Espero que tenga nervios de acero. Mis nervios están en excelente estado, dijo el detective. Me comprometo a exorcizar cualquier fantasma que encuentre. El otro se puso serio al instante. No creo que deba menospreciar estas cosas, señor Gillette, dijo. Apenas soy un principiante en la ciencia del ocultismo, pero he visto cosas asombrosas. Pareció contenerse con un esfuerzo,
como si temiera poner a prueba su credulidad. ¿Y la señorita?, preguntó, mirando a Elsa con curiosidad. Ella notó que su respiración se aceleraba, y tuvo que controlarse para que sus palabras sonaran tranquilas. A mí, me gustaría dormir en la habitación encantada, dijo con voz algo temblorosa, y el señor Bonnet la miró fijamente. ¿En la habitación encantada?, exclamó sin aliento. Imposible, mi querida y joven amiga. Le sería imposible dormir allí. El señor Bonnet miró a Gillette, y le hizo una seña para que se acercara. Señor, desconozco qué relación mantiene con esta joven, dijo el financiero en voz baja, pero le ruego que la convenza de que cambie de opinión. Una hora antes, el detective se habría encontrado en un dilema. Ahora, sin embargo, tenía la mente muy clara en todos los asuntos, excepto en lo referente a la señorita Elsa Martin. Creo que debería dejar que la señorita duerma donde quiera, dijo con calma, y el señor Bonnet se quedó obviamente perplejo. Muy bien, dijo encogiéndose de hombros. Pero debo preparar la habitación, ningún sirviente quiere entrar allí después del anochecer. Por un instante, la determinación de Elsa flaqueó, pero su anfitrión se marchó, antes de que pudiera cambiar de opinión. Estoy muerta de miedo, dijo en voz baja. No te preocupes, repuso Gillette, y dio 3 golpecitos en la mesa. ¿Oyes eso? Recuérdalo, y cuando oigas ese sonido en la puerta de tu habitación, ábrela, y déjame entrar. Te quedarás despierta toda la noche, ¿verdad? Pero, comenzó ella, desconcertada. Querías una aventura, dijo Gillette con gravedad, y querías fantasmas. Has convencido a un respetable oficial de policía, para que haga el ridículo con ese fin, y me parece que... Había oído los pasos del señor Bonnet, en la habitación encima de la sala donde estaban hablando, y entonces se oyó un gemido, que se convirtió en un lamento, y luego en un chillido agudo. Y después, silencio. En ese momento, el señor Bonnet bajó lentamente las escaleras hacia ellos. Fue Gillette quien hizo la pregunta. ¿Qué ha sido eso? El señor Bonnet negó con la cabeza. No lo sé, dijo simplemente. Lo oigo a menudo, es el sonido que asusta a los sirvientes. Su habitación está lista, señorita Nicoli, dijo, usando el nombre que ella había dado. Y con pasos reticentes, Elsa subió las escaleras. La cama estaba hecha, y Elsa se sentó, mirando con temor a su alrededor. Eran casi las 12, cuando unos golpes en la puerta la sobresaltaron, y abrió para dejar pasar a Gillette. Parecía divertido por algo, mientras se giraba y cerraba la puerta con llave. Llevaba una bolsa en la mano, la abrió, y sacó una pequeña caja de cartón negra. De ella extrajo 2 candelabros de hojalata, en los que colocó 2 trozos cortos de vela. ¿Te estás preparando para que se vayan las luces?, dijo Elsa en un susurro. No exactamente. Me estoy preparando para su llegada, dijo él. ¿Me haría el favor de sentarse bien derecha, señorita Martin? Siéntate sobre un cojín, y guarda silencio absoluto, porque este fantasma odia el ruido. Se acercó a la ventana, e intentó abrir la hoja inferior, pero estaba bloqueada, y recordó que el señor Bonnet le había avisado. Sin embargo, bajó la hoja superior. No es que vaya a ser de mucha utilidad, murmuró. Luego, quitó la pantalla de seda de la lámpara de la pared. Pero si no tiene bombilla, exclamó la joven sorprendida. Por eso no se encendía. No pensé que la tuviera, dijo Gillette, mientras volvía a colocar la pantalla de seda. Bajó la persiana, encendió las 2 velas, y las colocó en el suelo. Luego, apagó la luz. Vigila las velas, susurró. La muchacha se sentó, y no apartó sus ojos de las velas, hasta que le pareció ver una docena de llamas danzantes, y le dolió la cabeza de cansancio.
Ningún sonido rompía el silencio de la noche, el leve rugido y el traqueteo de trenes lejanos llegaban a intervalos, pero no se oía nada más. Una vez, Gillette giró la cabeza y miró la lámpara de pared, pero ese fue el único movimiento que hizo. Y entonces, sin motivo aparente, una de las velas se apagó. Elsa se quedó mirando la llama que quedaba encendida. Mientras miraba, esa vela también se apagó. «No te muevas», siseó Gillette. De repente, se vio el destello de una linterna eléctrica. «Espera un momento», susurró. Sacó una caja de cerillas del bolsillo, encendió una, la sostuvo hasta que la llama prendió, y luego la bajó lentamente hacia la vela. A 1 centímetro de la mecha, la luz se apagó. «Quítate los zapatos», susurró el detective, y encendió las luces. No te agaches. Pon los pies sobre la cama, eso es». Se acercó de puntillas a la puerta, giró la llave suavemente y empujó. La puerta no cedió ni 1 milímetro. Elsa vio cómo se le fruncía el ceño al girar la manija. «El fantasma nos ha dejado atrapados», dijo con indiferencia. «Fui un tonto por no traer conmigo un destornillador». Volvió a encender las velas y bajó lentamente una hasta el suelo. Se apagó, justo por debajo del nivel de la cama. «Siempre llevo velas en mi equipo», dijo con tono informal. «Ojalá llevara también un hacha». Se acercó a la ventana y examinó los cristales. «Cristal templado reforzado con alambre», dijo. «Imposible romperlo, no tenemos tiempo». Elsa lo vio mirar hacia la lámpara de pared. Luego, subiéndose a la cama, alcanzó la parte superior de la ventana, que antes había conseguido abrir, y saltó afuera, dejándose caer hasta la cornisa exterior. «Ven aquí, y trae tu bufanda», ordenó. Ella, intrigada, obedeció. «Levanta una mano, Elsa». Rápidamente, Gillette anudó un extremo de la bufanda alrededor de la muñeca de la joven, y la tensó hasta que la presión en su brazo fue casi dolorosa. Luego, sujetó el otro extremo a la bisagra de la contraventana exterior. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Elsa. «Cabe la posibilidad de que te desmayes», dijo Gillette con frialdad, «y deseo especialmente que te mantengas en pie hasta que yo regrese». 1 segundo después, desapareció. A Elsa le dolía la muñeca, la agonía era casi insoportable, y parecía estar a punto de desmayarse, cumpliéndose la profecía de Gillette, cuando oyó un roce contra el alféizar de la ventana, y Gillette reapareció. «He encontrado una escalera». «Vamos», dijo, y la ayudó a pasar a través de la ventana abierta. Elsa no veía nada en la oscuridad, pero él la guió hasta la parte superior de la escalera. Elsa nunca recordaría cómo había bajado. Temblaba de pies a cabeza cuando por fin tocó tierra. La noche era completamente oscura. Grandes copos de nieve húmedos le rozaban la mejilla, y un viento helado barría las copas de los árboles, llenando la noche con un sonido lúgubre y calándola hasta los huesos a pesar de su grueso abrigo de piel. «Me temo que tendré que cargar la escalera. Ten cuidado, y no tropieces. Dentro de poco tus ojos se acostumbrarán a la oscuridad», dijo Gillette. Cargó la escalera al hombro, y ella lo siguió a ciegas. No se veía luz en la casa, pero pronto llegaron a una esquina que, según recordó, era la misma donde había visto por primera vez el tanque rojo. «Dime si prefieres quedarte aquí o venir conmigo», preguntó él en voz baja. «¿A dónde vas?», susurró Elsa con temor. «A buscar fantasmas», fue la sombría respuesta. «Creo que será mejor que vaya yo también», dijo ella. Gillette apoyó la escalera contra una pared sin ventanas, y Elsa oyó el roce de sus pies en los peldaños. Mordiéndose el labio tembloroso, se agarró a los laterales de la escalera y comenzó a subir. A mitad de camino, un ataque de vértigo casi la hizo caer,
y Gillette, que estaba arriba, debía de tener sentidos sobrenaturales, pues mientras ella se tambaleaba, la sujetó. «Vamos. Ya falta poco», susurró él, y con su ayuda, Elsa logró trepar hasta la cima. Ahora podía ver con claridad, y comprobó que estaba en un tejado plano de plomo. «Quítate los zapatos», susurró Gillette, y ella así lo hizo. Se deslizaron hasta el centro mismo del tejado, y allí, Elsa distinguió algo que parecía una pequeña plataforma, elevada unos centímetros por encima del nivel del techo. «Puede que este no sea el lugar correcto», le susurró Gillette al oído, «pero he estado haciendo un plano mental de la casa, y creo que mi suposición es correcta». Agachándose, agarró el borde de la plataforma, y la levantó un par de centímetros. Al hacerlo, comprobó que la trampilla cubría un cristal, que hacía las veces de tragaluz. Con cautela, Gillette levantó la trampilla aún más, y ambos miraron hacia abajo, a través del cristal. Vieron una habitación larga y estrecha, revestida de ladrillos blancos vidriados. En el centro había un gran matraz, como los que se usan en un laboratorio, cerca del cual se amontonaban los fragmentos de mármol que habían visto en el jardín aquella tarde. Conectada a una tubería que salía del matraz, había una pequeña bomba eléctrica, que funcionaba sin cesar. Elsa solo pudo mirar con asombro. En ese momento, no comprendió la importancia del matraz, ni de la bomba en funcionamiento. Sus ojos estaban fijos en un hombre barbudo, que yacía atado a una mesa estrecha, amordazado e indefenso. «¿Binot?», exclamó Elsa sin aliento. Gillette la agarró del brazo con tanta fuerza, que ella se estremeció. Los ojos del detective estaban fijos en Bonnet, que permanecía en mangas de camisa, con las manos metidas en los bolsillos y una sonrisa de sarcástica diversión en el rostro, mientras fijaba su mirada fulminante en el prisionero que yacía sobre la mesa. Decía algo, pero el sonido no traspasó el cristal, ni se elevó por encima del gemido del viento. Gillette se agachó, y tanteó desesperadamente el borde del tragaluz. Para su sorpresa, no estaba cerrado con llave, sino que se abrió fácilmente, y el olor extraño y nauseabundo de la habitación le golpeó la cara y le hizo ahogarse. «Amigo mío», decía Bonnet en francés, «sufro una plaga de detectives. Primero fuiste tú, a quien nuestro admirable amigo Nicoli hizo venir a Tatton Corners, porque temía, con toda razón, que yo le robara los 8 millones de francos que traía consigo. Y tú, lo admito, fuiste difícil. Luego tenemos al admirable inspector Gillette, acompañado de una muchacha, que me cuenta una historia inverosímil sobre ser pariente de Nicoli». Se rió entre dientes, tomó el cuchillo largo que estaba sobre una mesa cercana y tanteó el filo con el dedo. Luego volvió a reír. «Nuestro Gillette ya está muerto», dijo con calma. «Lo vi reunirse con su joven amiga en la habitación encantada, y a estas horas, ambos se habrán ya sumido en un sueño eterno. Lo bueno es que nadie lo descubrirá jamás». Se acercó al lugar donde yacía el francés, con la mirada furiosa, y volvió a probar su cuchillo. Entonces, Gillette abrió de golpe el tragaluz, y se abalanzó sobre Bonnet. Los acontecimientos se precipitaron. Tras una pequeña reyerta, el señor Bonnet fue reducido por Gillette y Binot rescatado. Más tarde, un coche de la policía se llevaba al financiero detenido y esposado, y el maltrecho Binot era trasladado a un hospital. Ya estaba amaneciendo, cuando el detective y la periodista regresaban en coche a la ciudad. Antes de verme envuelto en esta peligrosa aventura, hice algunas averiguaciones sobre el señor Bonnet y descubrí que su afición era la química, explicó Gillette. Cuando vi que la lámpara de pared eléctrica estaba fijada al extremo de un tubo hueco, empecé a preguntarme a dónde conducía. Obviamente, al construir ese ala nueva en la casa, para esta habitación en particular, Bonnet conectó el soporte de pared,
con un tubo hueco que llevaba a su laboratorio. Bonnet debió de haber planeado el asesinato tiempo atrás. Llevaba más de un año carteándose con Nicoli, un antiguo cómplice suyo. Por algún medio que quizás descubramos, pero que muy probablemente nunca sabremos, Bonnet persuadió a Nicoli para que trajera consigo una enorme suma de dinero a Londres. Quizá Nicoli desconfiaba de su antiguo amigo, o bien no deseaba viajar con tanto dinero sin escolta, así que contrató a Binot para que lo siguiera y lo vigilara. Cuando Binot descubrió que Nicoli había muerto y que no se mencionaba el dinero en la prensa, en lugar de regresar a París e informar a las autoridades francesas, decidió esperar e investigar por su cuenta. No le atribuyo ningún motivo deshonesto a Binot, dijo Gillette, meneando la cabeza. Pero, dada la naturaleza humana, es posible que Binot quisiera encontrar el dinero de Nicoli y quedarse con él. Sea como sea, cuando intentó entrar en Tatton Corners para investigar, fue capturado, y ha estado prisionero allí durante un mes. Esta noche, Bonnet decidió matar 3 pájaros de un tiro. Sospechó de nosotros desde un principio, y decidió eliminarnos. Por eso nos ofreció tan amablemente dormir en la casa, y tendernos esa trampa en la habitación encantada. Su intención era que nos envenenásemos al respirar el gas que emanaba de la lámpara de pared, conectada al tubo del matraz de su laboratorio. No estoy seguro, añadió Gillette pensativo, de si se trataba solo de dióxido de carbono o de monóxido de carbono. Ambos son gases muy pesados, ambos son inodoros e insípidos, y ambos podrían impregnar una habitación, mientras su ocupante está dormido. ¿Y el fantasma quejumbroso que escuchamos?, preguntó Elsa. Gillette soltó una risita. Obviamente, se trataba de un ventilador eléctrico. ¿Recuerdas que al examinar la habitación encantada desde el exterior, vimos un aparato instalado en la ventana, y el mismo Bonnet nos explicó que era un ventilador eléctrico? Pues bien, su función está clara. El ventilador, por supuesto, servía para ventilar la habitación del gas acumulado en ella, de modo que cualquier persona que entrara después no detectara el más mínimo rastro. El aparato se manipulaba desde la habitación de Bonnet. Él giraba un interruptor y el ventilador comenzaba a girar, tocaba otro interruptor y se detenía. Muy ingenioso, ¿verdad? Anoche hablé con Bonnet y le dejé entrever que conocía su juego, sin llegar a insinuar que comprendía su método. Le mencioné que se puede producir un gas bastante letal a partir de fragmentos de mármol tratados con ácido clorhídrico, y supongo que eso le hizo reflexionar, pues es lo suficientemente listo. Anoche habría ocurrido un trágico accidente, si te hubieras acostado en esa habitación confiadamente, y te hubieras dormido sin detectar el gas. Pero por suerte, yo estaba allí para evitarlo. ¿Recuerdas las 2 velas que encendí? Gracias a ellas, pude detectar cuando el gas comenzaba a impregnar la habitación. Nada arde ni en ácido carbónico, ni en monóxido de carbono, por eso las velas se apagaron. ¡Madre mía! Con este material, voy a escribir el artículo del siglo. Exclamó Elsa, con los ojos brillantes. Después de esto, no creo que mi editor vuelva a pedirme que escriba sobre fiestas ni sombreros. El coche se detuvo ante el edificio de apartamentos donde vivía Elsa, y Gillette le tendió la mano para despedirse. Espero volver a verte, dijo con una sonrisa. Aunque no puedo prometerte que verás fantasmas. ¿Sueles escribir historias? A veces, respondió ella. Y dime, continuó Gillette, sin soltarle la mano y mirándola a los ojos, ¿es una convención literaria que una chica se case con el hombre que la ha rescatado de la muerte y todo ese tipo de cosas? Elsa se puso muy roja, pero no apartó la mirada de él. Sí, eso suele suceder muy a menudo en las novelas policíacas, dijo sonriendo. Lo cual, dadas las circunstancias,
Le pareció a Gillette una respuesta completamente satisfactoria. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.